Muchas gracias, Fernando, muchas gracias al Instituto de Estudios de Cajasol, muchas gracias a todos vosotros por venir a charlar un rato sobre, sobre las oportunidades de reducir ese problema que tiene España, que es el desempleo. En medio de la crisis, había un chiste que decía este amigo que se encuentra a otro y le dice: ¿sabes lo que me ha pasado el otro día saliendo del trabajo? Me encontré un elefante rosa. Y dice: no me fastidies que tiene trabajo, ¿no? Entonces, el problema que tenemos en España es triple. El problema que tenemos en España a la hora de crear empleo es triple. Primero, no reconocer cuál es la estructura empresarial de España. En España, cuando hablamos de crear empleo, cuando escucháis en la radio, en las televisiones, etcétera, cuando hablamos, siempre se dice las grandes empresas, el sector público, no sé qué, y nos olvidamos de quién crea empleo en este país. En este país, quien crea empleo son las pequeñas y medianas empresas, son los autónomos. Y cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, que son el 90% de las empresas de España, estamos hablando que casi más de la mitad, el 57%, son microempresas. Microempresas es, para que nos entendamos entre todos nosotros, un señor con un teléfono y un maletín. Entonces, cuando hablamos del malvado empresario que se aprovecha de la reforma laboral para despedir gente y todo eso, nos olvidamos que la realidad del 90% del empleo de España es que fundamentalmente son empresas familiares, empresas pequeñas, donde alguien está colocando a una serie de amigos o familiares, etcétera. No, el despido no es el problema en España. El despido, si hay un país donde el despido es el último recurso, ese es este país. Fundamentalmente porque el despido, cuando se hace de manera procedente, normalmente viene de circunstancias en las que las empresas ya están en pérdidas. Entonces, muchas veces le decía a algún amigo: lo que hay que hacer es prohibir el despido. Y pues decir: ahí tiene usted las llaves de la empresa porque estamos cerrando, ¿no? El problema, entonces, ¿dónde está? El problema está en reconocer la estructura empresarial de España. Cuando miramos ¿qué es lo que podría hacer reducir el desempleo rápidamente? Hay cosas que te sorprenden en España, ¿no? Hay cosas que te sorprenden, como es el hecho de que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas tengan que estar cotizando una especie de canon por existir antes de facturar un solo euro. Hay cosas que te sorprenden, como el hecho de que tengamos una fiscalidad para las pequeñas y medianas empresas, para todas las empresas, que es erróneamente regresiva, es en el sentido de que cuando se empieza a crecer y se genera 49, 50 puestos de trabajo o 3, 4 millones de euros de facturación, viene como un tsunami de regulación, de normativas, de fiscalidad, de impuestos, la empresa es literalmente ahogada en burocracia. Y sorprende también, a la vez, que en un país en el que estamos todo el día hablando del paro, de la precariedad y de la mala calidad del empleo, tengamos la tasa más baja de emprendimiento, una de las más bajas de la Unión Europea, no, ya os digo, de la OCDE, y tengamos una de las tasas de movilidad más bajas también de la OCDE. Fijaos qué curioso. Solamente si en España la tasa de transición de pequeña y mediana empresa a gran empresa fuese igual a la media de la Unión Europea, no os digo ya de la OCDE, se crearían 2 millones de puestos de trabajo más o menos. Entonces, reducir el paro no es difícil. Lo que es difícil es reducir el paro aumentando la rigidez. Y cuando hablamos de rigidez del mercado laboral, siempre se habla de flexibilidad cuando se habla de facilitar el despido. No es facilitar el despido. Flexibilizar no es facilitar el despido. Flexibilizar es que el empresario con el que yo me he encontrado esta mañana cuando venía en el AVE no tenga que pasarse un año esperando un permiso para llevar a cabo su actividad.
Flexibilizar es que ese mismo empresario que tiene una sucursal en una región y en otra no tenga que llevar a cabo 17 diferentes procesos burocráticos para hacer la misma actividad en cada una de las regiones. Flexibilidad es que las empresas a la hora de contratar no tengan las cuotas sociales más altas de la OCDE, porque nos olvidamos cuando hablamos de salarios y cuando hablamos de derechos que el salario no es lo que cobramos en la cuenta, en la nómina a final de mes en el banco, no. Por encima de eso están los impuestos, están las cuotas sociales y están además fuera de la nómina todo lo que está pagando el empresario por nuestro valor añadido. El otro día en un programa de televisión una chica me decía que era horrible porque ella cobraba 650 euros y yo le pregunté, ¿brutos o netos? Claro, la cara me dijo, no entiendo, ¿brutos o netos? Y me dijo, netos. Ajá. Le dije, ¿sabe usted que cobra 1.300 euros? ¿Cómo puede ser eso? Porque prácticamente el 50% de tu salario bruto se va en cuotas sociales, en tributos y en impuestos. Entonces, esa persona dice, espérate un momento, porque 1.250 euros, 1.300 ya no suena tan mal como 650. Sobre todo, dado el trabajo que esa chica muy honorablemente hacía, que tampoco era de alto valor añadido. Y el valor añadido es una parte muy importante. El valor añadido es una parte muy importante porque cuando tenemos un sistema en el que desde una fiscalidad erróneamente progresiva, es decir, regresiva, lo que hacemos es que las subvenciones, ayudas y contubernios para sostener a los sectores de baja productividad se sufraguen con mayores impuestos a los sectores de alta productividad, ¿qué es lo que ocurre? Que no cambiamos el patrón de crecimiento. Odio el concepto este del modelo de crecimiento, del modelo de... no. Eso de modelo suena a que va a venir Stalin y va a decir lo que va a hacer dentro de 5 años. Y siempre que hemos hecho eso en los últimos 50 años, siempre que hemos tomado medidas de demanda, de proyectos públicos, de industrialización, etcétera, siempre hemos creado el mismo problema de incentivo perverso por el cual las subvenciones a un sector de baja productividad terminan pagándose con mayores impuestos a los sectores de alta productividad. La productividad es esencial y la productividad debería ser un elemento clave dentro de los programas electorales de todos los partidos políticos. La productividad y la facilidad para crear empresas. No puede ser que España haya perdido 10 puestos en el ranking del Banco Mundial de facilidad para crear empresas y para crear empleo y nadie considere eso un desastre absoluto. Estamos todo el día hablando del índice de Gini y nos olvidamos de que tenemos uno de los peores niveles de los últimos años en ese ranking. Y eso es un problema. Eso es un problema, ¿por qué? Porque cuando tienes una fiscalidad que lo que busca es rascar el último euro del que sobrevive a la recesión anterior, nunca generas un sector empresarial suficientemente fuerte para acometer los riesgos de la siguiente. Y como estadísticamente tienes la 100% de probabilidad de que va a haber una recesión dentro de X años, ¿por qué? Porque en los últimos 50 ha habido 149 crisis financieras, oiga, pues por lo menos la estadística está conmigo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que no podemos hacer es pensar que vamos a crear el empleo que necesitamos, esos 4 millones ahora, 4 millones de personas que están buscando empleo, pensando primero que algunos no son empleables. No existe el concepto de paro estructural, es una falacia burocrática, es una falacia para justificar lo injustificable, que es decir que hay gente inempleable, es mentira. Alemania absorbió un país entero formado en una economía arcaica y completamente fuera del resto del mundo y tiene un 6% de paro. No existe el paro estructural y no existe la persona inempleable. Lo que existen son
trabas para hacer a esa persona inempleable, o todavía peor, incentivos para convertirlo en un rehén cautivo. Porque si a esa persona, en vez de formarlo desde el trabajo, que le permite generar un currículum y cambiar de sector y generar nuevas competencias dentro del valor añadido que ya ha creado, lo que hacemos es darle un curso por parte de un agente social, esa persona simplemente no encuentra luego la oportunidad. No hay, la Unión Europea se gasta prácticamente el 3% de su Producto Interior Bruto en políticas de empleo y destruye más empleo que toda la OCDE. Los países como Reino Unido, como Estados Unidos, que se gastan menos de un tercio de esa cifra, tienen niveles de desempleo muy inferiores. El empleo, la formación desde el trabajo es esencial para ayudar a esas personas que no son inempleables, que han tenido la mala suerte de llevar a cabo su actividad en sectores de baja productividad o sectores que han pinchado la burbuja inmobiliaria. Oiga, pues eso no es culpa de esa persona. Esa persona es perfectamente válida. El emprendimiento es esencial. Tenemos un problema a la hora de emprender. No solamente el emprendimiento en España es muy bajo comparado con nuestros comparables en Europa o en la OCDE, sino que tenemos una de las tasas más bajas del mundo en emprendimiento juvenil. ¿Por qué? Porque tenemos un atroz miedo al fracaso, porque tenemos una percepción y una demonización de cualquier cosa que sea tomar riesgo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la seguridad no viene. Porque esa seguridad que esperamos que nos genere un empleador privado o público no nos llega. Y luego nos quejamos de precariedad, de bajos salarios, etc. Cuando la manera en la que garantizas que los salarios mejoren es generando mayor valor añadido y teniendo poder de negociación. El poder de negociación no lo genera un sindicato, no lo tenemos más que ver con un historial en el que no tenemos nada más que entre 2 y 5 millones de parados. El poder de negociación lo creamos nosotros desde el valor que generamos de nuestro trabajo, desde el valor que generamos para nosotros mismos, no solamente para ese empleador, de nuestra marca, de nuestra capacidad para movernos en diferentes sectores, de nuestra flexibilidad. España no puede ser un país siendo casi el 1% del Producto Interior Bruto del mundo, es decir, prácticamente nada. España no puede ser un país donde la mayoría de la población nace y muere a menos de 30 kilómetros. Porque, por definición, no vamos a poder crear el empleo que genera un sistema educativo que estaba organizado para una población en la que la mitad de la población activa estaba condenada a quedarse en su casa cuidando de los niños y cocinando, y de la otra mitad, el 20% tenía que irse fuera a otros países a trabajar en puestos de bajo valor añadido. Lo que tenemos, la oportunidad que tenemos con un alto nivel de educación y con un alto nivel dentro de nuestras competencias es que buscar esos nichos donde podemos generar valor añadido. Porque el sector público no nos lo va a garantizar. No nos lo va a garantizar. Si en Francia, el sistema económico más rígido, el paro estructural no ha hecho nada más que aumentar y el paro juvenil no ha hecho nada más que aumentar y es el campeón en destrucción de empleo fijo de toda la Unión Europea en el último año, que por otro lado nosotros somos los campeones en creación de empleo fijo, hay que reconocerlo, bicampeones después de Alemania. Si eso ocurre, tenemos la garantía de que desde la rigidez no se va a conseguir reducir el desempleo. En España, además, tenemos la suerte de que tenemos los ejemplos de que se puede salir del bucle de los sectores de bajo valor añadido y de bajo crecimiento y tener más crecimiento y más empleo.
Lo tenemos en el País Vasco, que sufrió la destrucción de un sector ineficiente y de bajo valor añadido, como era el sector industrial de los altos hornos, y ha conseguido no solamente cambiar su patrón de crecimiento, sino tener menor desempleo y mayor crecimiento que la mayoría del resto de las regiones. Entonces alguno me dirá por ahí, eso es porque es un paraíso fiscal. Malos. Pero ¿de dónde nos hemos sacado nosotros que eso es que ser un paraíso fiscal es favorecer el empleo y favorecer la creación de riqueza y favorecer la inversión? Lo que es un infierno fiscal es penalizar el trabajo, penalizar la creación de empresas y penalizar la toma de riesgo. Eso es un infierno fiscal. Porque además, cuando entramos en el bucle de pensar que ese empleo que no estamos consiguiendo crear, nos creemos que lo va a crear el Estado, ¿qué es lo que ocurre? Nos olvidamos que para que exista el sector público solo hace falta un pequeño detalle: ingresos del sector privado. Y que si no tenemos ingresos del sector privado, no vamos a garantizar absolutamente nada, como se ha demostrado, por otro lado, en los países en los que el 30% de la población activa trabaja para el sector público. Un sector público que facilite, un sector público que desde su capacidad de ayudar a las empresas, lo que genere es mejores y mayores bases imponibles. Pensar en una fiscalidad a largo plazo, no pensar en rascar el último euro del pinchazo, de la última burbuja de aquel que ha sobrevivido. Las herramientas para reducir el desempleo son muchas, pero las herramientas fundamentales para reducir el desempleo van a venir de la sociedad civil. Van a venir de nosotros, van a venir de cambiar el chip, de pensar que nos tienen que colocar a crear. Van a venir de cambiar la idea de que lo que hay que buscar es algo seguro, porque la seguridad no existe, a aquello que nos permite generar mayor valor añadido y mayor calidad, precisamente para generar mayores derechos y mejores oportunidades para todos. Y va a venir de una educación no orientada, precisamente en un sitio con el que estamos aquí, no orientada a crear líneas en el currículum, sino orientada a la vida real, sino orientada al mercado, orientada a un país que ha sido capaz de salir de la crisis exportando más y mejor, a pesar de que nuestros grandes socios comerciales estaban en recesión o en estancamiento. Esas son las herramientas que tenemos. Pero la herramienta más importante que tenemos es la gente. Nos han intentado convencer una y otra vez de que es imposible, de que el paro es estructural, de que no se puede hacer nada, de que lo único que se puede hacer es gastar más en asistencialismo. Es mentira. Es falso. Todos los países que nosotros ponemos como modelo tienen regímenes laborales más flexibles, y más flexible significa incentivar y apoyar la creación de empresas y contratación. En España se puede acabar con el paro, y se puede acabar con el paro muy rápidamente, porque al contrario que en muchos de esos países, ni tenemos el problema de un tiempo horroroso, porque aquí estamos en diciembre, que esto da un gusto, que es una maravilla, ni tenemos el problema de una falta de capacidad de servicio, porque los españoles son conocidos en todo el mundo porque trabajan fuerte, bien y con ilusión, ni tenemos un problema de emprendimiento, simplemente nos han metido el miedo. Hay que sacar el miedo. Hay que sacar el miedo, y así reduciremos el paro. Y lo reduciremos entre todos. El libro se llama Acabemos con el paro. No se llama Acaben con el paro. No se llama Acabarán con el paro. Se llama Acabemos, porque depende de todos nosotros. De lo que no depende es de que lo decida un comité. Muchísimas gracias a todos. Y ahora vamos a unas preguntas, ¿no? Sí, hombre, ven para acá. Dice, es muy fácil acabar con el paro. Muy fácil. Bueno, aquí está el secretario general de Economía, que le gustaría saber, bueno, a mí también, ¿cómo es eso de que es tan fácil?
Hombre, para empezar, vamos a ver, en España tenemos 4 millones de desempleados. Solamente con que tuviésemos el porcentaje de emprendimiento juvenil en la universidad que tienen, no en países liberales, estamos hablando de Alemania, Francia o Bélgica, ya de entrada el paro juvenil se reducía a la mitad. Segundo, si tuviésemos las facilidades para crecer a pequeñas y medianas empresas en vez de ese infierno burocrático y fiscal que se les impone en cuanto empiezan a generar ingresos superiores a 3-4 millones de euros o 49-50 empleados, es que literalmente con los millones de empresas pequeñas y medianas que tenemos, simplemente con que aumentasen sus empleados fíjate, si es que tenemos un escollo en el número 50. ¿Sabéis qué país tiene el récord en número de en empresas con 49 empleados? Francia. ¿Sabéis por qué? Porque a partir del empleado número 50 tienen que tener sindicalización y enviar todos sus datos a los sindicatos. ¿Eso pasa en España algo parecido? Eso pasa en España también. Pero en España tenemos un problema adicional, que es que además de eso, thank you very much, empieza lo que yo llamo el tsunami regulatorio. Cualquiera de vosotros que tenga una empresa lo sabe. En el momento en el que de repente empiezan a entrar por la puerta todos los que empiezan a pasarte nuevas normativas, nuevos tributos, cambios normativos, cambios legislativos, cambios de todo. Tenemos 120.000 leyes. El Boletín Oficial del Estado generó el año pasado 800.000 páginas. No es desde ese punto de vista cómo se va a hacer. No podemos ser un país donde nos congratulemos, donde nos felicitemos porque hemos reducido el tiempo de creación de una empresa a 3 meses, cuando tienes a 2 horas de viaje y a 1 hora, de hecho, sitios donde se crea una empresa en 12 horas. A mí me pidieron perdón en Reino Unido por haber tardado 12 horas en crear una empresa, por el coste de una hamburguesa y un Big Mac. Y todavía hay gente que me dice que por favor, si solo cuesta 3.000 euros. ¿Cómo que solo cuesta 3.000 euros? Es que no podemos pensar en el mundo como si el mundo... Leí el otro día que alguien decía que es que el problema era que los países de la OCDE lo que tenían que hacer era adecuarse al sistema español, porque lo llevamos fatal. Claro, imagínate que te presentas en Texas y les dices a partir de 50 empleados, ya sabes. Y te dicen, sí, ya sé, fuera de aquí. Vaya, si usted a California a ver si lo escuchan. No va a ocurrir. No podemos ponerle puertas al campo. El gran problema de los países del sur de Europa no ha sido el cortoplacismo, ha sido el largoplacismo. El gran problema ha sido esos enormes planes industriales que se han llevado a cabo pensando a 20 años, y se ha generado una enorme sobrecapacidad y sobre todo no solamente una enorme sobrecapacidad industrial, prácticamente el 30% en nuestro país después de plan de estímulo tras plan de estímulo tras plan de estímulo, sino además una enorme sobrecapacidad intelectual, que es donde voy. Es una enorme oportunidad para gente como tú. Es verdad que a veces las empresas no reconocen el talento, pero la oportunidad de que reconozcan el talento es, entre otras cosas, que los jóvenes como tú creen esas empresas y demuestren a los dinosaurios que están extinguiéndose. En Estados Unidos eso ocurre constantemente, en Reino Unido, en Alemania, en países así, ¿no? Es parte de ese proceso de obsolescencia. Por supuesto que los sectores obsoletos tienden a defenderse. Hombre, claro que sí. Y además tienden a defenderse buscando el apoyo del BOE. Y eso es hasta legítimo, fíjate lo que te diría. Eso no evita que los que vienen detrás y tienen la capacidad, el empuje, y no es una cuestión de capital, es una cuestión precisamente de lo que tú has dicho. Tú has dicho no despachar sino vender, no organizar sino crear, no ordenar sino liderar. Muchos de esos ejemplos, ¿no? Eso es parte de lo que traéis la gente que ha estado fuera, efectivamente. Pero claro, en muchas ocasiones lo tienes que hacer tú, no te lo van a generar. Y claro que existe esa inercia. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a ver. El paro
mal llamado estructural, de nuevo, como se soluciona es con la formación desde el trabajo. Eso tiene un doble efecto positivo. Primero, reduce los gastos que el Estado tiene que tener para mantener el asistencialismo, aunque le fastidia al que vive del asistencialismo, y segundo, lo que hace es que veteraniza el emprendimiento, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene una enorme experiencia y que ha trabajado durante muchos años y que de repente se considera inempleable, y sin embargo esa gente es precisamente la que puede liderar la creación de empresas con más experiencia, con más juicio, con más capacidad de haber vivido varios ciclos económicos. O sea, ese elemento, el elemento presupuestario y de sostenibilidad del gasto público no es indiferente al cambio de mentalidad a la hora de plantearnos la economía. Fijaos la diferencia entre dos países como Alemania y Japón, ¿no? Alemania, un país que tiene el mismo problema demográfico que Japón, la población no crece, problema de envejecimiento similar al de la Unión Europea, etcétera. Japón tira del asistencialismo y tira del gasto público 230% de deuda sobre PIB y lleva 25 años en estancamiento con 6 planes de estímulo monetarios uno detrás de otro. Alemania, tirando de medidas de oferta en vez de medidas de demanda, tiene un 6% de desempleo, es la economía que más crece. Fijaos que Alemania en el año 2001 había un periódico, el periódico de mayor tirada de España, la condenaba, le llamaba el enfermo de Europa en el año 2001, cuando Schröder, un socialdemócrata por otro lado, nada liberal, lanzó el Plan 2003, ¿no? Es decir, las medidas de oferta tienen un impacto mucho más duradero. Por eso, los economistas tienden a infraestimar las reformas estructurales y tienden a sobreestimar las reformas, las políticas de demanda. Lo vimos en el año 2008. En el año 2008 la Unión Europea se gastó el 3% del Producto Interior Bruto en planes de estímulo. Se decía que iban a crear 1,5 millones de puestos de trabajo, se destruyeron 4,5 millones. Nos olvidamos de la incidencia económica, es decir, que todos vosotros y todas vuestras empresas pagan los impuestos de todos los elefantes blancos, esos proyectos inútiles que incentivan la demanda interna. El único que hasta el día de hoy las medidas que se han planteado son medidas de oferta, han sido las que ha anunciado el PP en la última semana. Es decir, las bonificaciones a la creación de empleo por parte de las pequeñas y medianas empresas, la bonificación del IRPF a los jubilados, etcétera, etcétera. Esas son medidas de oferta que tienen un coste cero y que desde mi punto de vista tienen un impacto como mínimo neutral y desde luego positivo, puede ser muy positivo porque donde se han aplicado han tenido mucho éxito. El plan económico de Ciudadanos, desde mi punto de vista, tiene un grave problema y es el complemento salarial garantizado. En el Reino Unido, donde yo vivo, ha sido un fracaso absoluto que lo único que ha llevado es al fraude. Y hay una enorme bolsa de fraude porque, claro, inmediatamente se genera el incentivo perverso y en un país como el nuestro, con una economía sumergida tan grande, es muy peligroso andar haciendo ese tipo de propuestas. ¿Por qué? Porque si tú y yo tenemos un contrato y la diferencia te la va a dar el Estado, entre tú y yo acordamos que te pague menos y lo paga el pagafantas de siempre, el contribuyente. Entonces le trasladamos el problema de competitividad al contribuyente. En el programa del PSOE hay una propuesta de promover el crecimiento de las pymes, pero no hay una medida. Y desde luego no es una medida fiscal, porque Jordi lo ha dicho en varias ocasiones, no hay ninguna bajada de impuestos, de hecho hay subidas, y además subidas de impuestos indirectos. Qué linda. Un saludo. Ya aprendí. Ella verá el pleno empleo en este país. No es una broma, Pero ella o él, no sé, perdón. Ella, clarividencia. Entonces,
El problema que yo le veo al programa del PSOE es la enorme carga fiscal en impuestos indirectos que introduce, sobre todo el impuesto ese que quiere introducir para las pensiones, porque es un escollo inmediato, coste cero, inmediato punto cero para la creación de empleo, ¿no? Y bueno, y del programa de los Reyes Magos yo ni hablo. Cierto, hay un problema que en el libro hay un capítulo completo que es, vamos, no la simpleza, sino en algunos casos la inexistencia de un plan de negocio. O sea, a mí muchas veces me presentan, ¿no? Tenemos una idea, pero no tenemos financiación. Y digo, hombre, claro que no tienes financiación, si es que esto no es una idea, esto es una quimera, ¿no? Claro, entonces tienes razón. Hemos pasado de una época en la que te daban un crédito por respirar. Decías, hola, buenos días, tome 10.000 euros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos acostumbrados, y se dice, tiene que fluir el crédito, pero si crédito hay, el problema, lo que tiene que haber es crédito solvente, ¿no? Entonces, es verdad, hay que hacer mucho más, y hay un capítulo completo en el que explico pues el problema de los planes de negocio, el problema de los planes de organización, de cómo se va a llegar, ¿no? Mucha gente parte de la base, seremos como Apple, hombre, de humildad, ¿no? Y luego hay una cosa que yo creo que es muy importante también, y que la comento en el libro, es que cuando se plantean ese tipo de ideas, una de las cosas, de los errores fundamentales, es pensar que se necesita mucho capital y no entender que hay muchas cosas que se pueden subcontratar, ¿no? Y hay mucha gente que parte de unos costes fijos completamente desproporcionados. Pero sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿podría ser una solución o es solo una solución sobre papel para usted? Le he visto criticarlo alguna. No, el contrato, yo no critico el contrato único, lo que critico es cómo se está vendiendo el contrato único. El contrato único se está vendiendo como hacer a todo el mundo fijo, y es falso. El contrato único es flexibilizar todos los tipos de contrato. Es decir, no es hacer fijos a los temporales, no es hacer temporales a los fijos tampoco, es flexibilizar y armonizar las condiciones. Entonces, yo lo que critico es que se diga el contrato único indefinido, que es como decir, pues, el comunismo democrático, pues una tontería, ¿entiendes? Quiero decirte, no existe esa indefinición. Lo que se hace, lo que existe en el contrato único, en los países donde existe, es que da flexibilidad a todo. ¿Es una solución? Hombre, pues yo en el libro lo comento. En España teníamos una aberración, 43 tipos de contratos, 43. Éramos campeones en número de contratos, una estupidez, ¿vale? Bueno, eso es una aberración y eso sí impide la contratación. Hemos pasado de 43 a 5. El círculo de empresarios habla de 3. De 5 a 1, yo creo que nadie se va a romper la cabeza, ¿no? Pero yo lo único que critico, yo no critico el contrato único, critico cómo se está vendiendo. Se está vendiendo como si fuese a hacer a todo el mundo fijo, y eso es falso, nada más, ¿no? Pero el contrato único no es una panacea para crear empleo. Facilita la contratación y flexibiliza el mercado, pero no es una panacea para crear empleo, ayuda. Para la formación dentro de la empresa hay que hacer bonificaciones fiscales. Tú puedes tener, da igual, o sea, la formación dentro de la empresa, en vez de gastarte ese dinero que te gastas en cursos de formación para que te den esos cursos que no se den ni para qué valen, ¿sabes? En vez de gastártelo como gasto finalista, das una bonificación a la empresa para que forme al trabajador dentro de la empresa. Y entonces esa persona ya tiene una nueva cantidad de capacidades, ¿no? Es que me parece un error plantear la pregunta desde los tramos de edades. Lo que hay que plantearlo es desde los tramos fiscales. Lo que hay que plantear, lo que hay que hacer inmediatamente, lo ha dicho la OCDE, lo dice Olivier Blanchard, lo ha dicho Schiller, el premio Nobel, lo ha dicho todo el mundo, es tener una fiscalidad regresiva que impide el crecimiento de las pymes. Entonces, no sé por dónde entrará luego la mejora de empleo, si será los más jóvenes o los más mayores, pero la destrucción de empleo que genera esa rigidez a partir de cierto nivel de crecimiento de la empresa, eso hay que hacerlo ya. Eso es una medida, además es una medida que no tiene ningún efecto fiscal.
Sí, ¿sabéis por qué no tiene ningún efecto fiscal? Porque la mayoría de los que no llegan a esos niveles no llegan a sobrepasarlo. Entonces tendrías un efecto fiscal positivo porque te aumentan las bases imponibles. ¿Qué es lo que pasó en Inglaterra? Que de repente te encuentras, oh sorpresa, que las empresas que nunca crecían empiezan a crecer. Porque le has quitado un escollo. No. Las pensiones se pagan con mayor crecimiento económico, ¿vale? Una sociedad en la que, como Alemania, donde no crece la población y aumenta la actividad económica, no tiene ningún problema en la sostenibilidad del sistema de pensiones, ¿vale? Pero luego, lo más... ¿Cómo? Es que ese concepto de la hucha, el concepto de la hucha es un concepto paternalista e inexistente que se tiene que ver a largo plazo. Hay momentos en los que tienes un superávit y hay momentos en los que tienes un déficit. Cuando creces generas superávit y cuando decreces tienes déficit, pero no hay ningún problema de financiabilidad. ¿Tú qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Perdona. Tienes 59 años, es decir, eres una persona joven, con experiencia y con capacidad. Fijaos, aquí se ha decidido que la edad de jubilación son 65 años, ¿por qué? Con un baremo demográfico de una época en la que en España se moría la gente con 60 años. Entonces, claro que había un sistema de pensiones completamente sostenible, porque se moría la gente antes ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que tener un sistema de pensiones, que tenga en cuenta la demografía del país, es decir, que la gente vive más, que maravilla, y que la gente puede aportar más, porque una persona con 65 años, cuando el 70% de la gente que tiene 65 años le gustaría seguir trabajando, porque esa persona no va a continuar ofreciendo valor como usted lo puede ofrecer. Entonces, por eso, que se le dé una bonificación a esa persona para que no tenga que pagar impuestos y profesionalizar y veteranizar el emprendimiento es esencial. Ustedes... Sí. Claro, bueno. Bueno, en el libro le explico una de las cosas que nos ocurre. Una de las cosas que nos ocurre cuando hemos trabajado muchos años en la misma empresa haciendo lo mismo es que pensamos que siempre hemos hecho X, ¿vale? Estoy convencido, y le ruego que si quiere comprarlo, estoy convencido de que usted tiene una serie de capacidades que no considera usted que es dentro de su trabajo, pero que las ha adquirido durante toda su experiencia, con suministradores, con proveedores, con competidores, etcétera, 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 etcétera. Todo eso le permite buscar oportunidades, no solamente en lo que usted hacía para que le llamen, porque eso le garantizo que no va a ocurrir, desafortunadamente. Bien, vale. Entonces, pero sí lo que le da es una enorme paleta de oportunidades en otras cosas que probablemente usted no considera que son sus capacidades y que son y que están. Y hay un capítulo completo en el que explico cómo una de las partes esenciales para un parado de mayor edad que los jóvenes, esas oportunidades vienen de entender mejor cuál es su valor añadido, que no es solamente lo que hacía en una empresa en su trabajo. Yo creo que esas bonificaciones, lo he explicado en varias ocasiones, no se deben ver desde el punto de vista de como una especie de premio a corto plazo y luego desaparecen. No, esas bonificaciones a lo que tienen que tender es a ser la norma. Y lo que hay que hacer, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es que a medida que seguimos creciendo y seguimos generando más empleo, es que esas bonificaciones se conviertan en permanentes. Es decir, adecuar nuestro sistema al sistema de los países líderes. Lo bueno que tenemos en España es que hemos probado durante 50 años todo lo que no funciona y a lo bestia, y además que lo que funciona lo tenemos probado en otros sitios. O sea, que encima no tenemos que hacer experimentos, bueno, excepto el listo de los Reyes Magos. Pero es que no tenemos que hacer experimentos, es verdad. Si es que todo eso existe, y además fíjate qué curioso, la Unión Europea lo tiene incluido dentro. Fíjate qué curioso que la Unión Europea ha aprobado toda una serie de medidas de emprendimiento que están en la orientación de esa fiscalidad, y casualmente se le han olvidado, se pasan todo el día hablando de la Unión Europea, se le ha olvidado a 3 de 4 partidos.
Porque no es que haya genios fiscales, es que lo que ha presentado recientemente el Partido Popular es que está permitido por la Unión Europea, ¿sabes? O sea, lo que te quiero decir es que se puede hacer, ¿no? Y estoy de acuerdo que hay que hacer eso y hay que seguir en ese entorno. Desde luego, como no se sigue en ese entorno, es empeorándolo y luego volviéndolo a bajar un poquito. Que ha sido nuestra historia. Nuestra historia siempre ha sido meterle un rejón a los impositivo y normativo y luego decir, hombre, lo hemos reducido un 1%, ¿no? Bueno, señores, muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias, Daniel, a ti y a todos ustedes.